Hoy vamos a hablar del poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es un tema delicado, el poder de Dios y su sabiduría. Pero en términos humanos diríamos que la sabiduría es la capacidad en conocimiento y habilidad que tiene una persona. Pero la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee, la cual se demuestra en la creación y en la redención de Cristo. Cuando hablamos de sabiduría divina, en relación a las personas se refiere a las habilidades otorgadas por Dios a las personas, en todos los aspectos de la vida, conocimiento, comprensión, para decidir rectamente. ¿Y cómo vamos a obtener la sabiduría de Dios o la sabiduría espiritual? La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 500 libros o resolver una ecuación complicada. Esta sabiduría solo se saca, es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El Espíritu de Dios es quien nos instruye sabiduría. Podemos ver que en la palabra que hay muchos personajes que captaron la sabiduría de Dios, como José, un líder sabio, Moisés, otro líder, Bezalel, quien fue designado por Moisés para supervisar el diseño y construcción del tabernáculo, Josué, David, Abigail, Salomón, Daniel, Pablo. Pero todos ellos juntos nos tenemos que remitir a Jesucristo, que fue nuestro Salvador, sabio en sabiduría de Dios. Hecha esta introducción, vamos a entrar a la palabra, porque Cristo tiene el poder y Dios tiene la sabiduría. En 1 Corintios 1, 18, 29. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya sé que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muy sabios, según la carne, ni muy poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Amén. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para hacer milagros se necesita poder. Es muy especial el poder que produce los milagros y la sabiduría que da con ese poder. Hoy tenemos un pensamiento, iglesia, del mundo y un pensamiento cristiano. Y esos pensamientos los podemos reflejar así. Los judíos buscan señales,
Su mentalidad es, si veo el poder y las señales, entonces creo. La mentalidad griega es un poco peor. Se levantó un muerto. La mentalidad griega dirá, aquí hay un error, no puede ser. Los griegos buscan sabiduría y el racionalismo y el humanismo proviene de filosofías griegas. Si a una persona que tiene una mentalidad griega, usted le dice, se levantó un muerto, y seguramente le contestará, no, vas a levantar un muerto, estaba dopado. Cualquier cosa inventará y dirá, no es, porque la mente racional levanta contra los milagros. En cambio, la mente cristiana provoca y busca los milagros. Hay pues dos tipos de mentalidades. En el mundo, el profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, dijo, ¿por qué he entesado para mí a Judá como arco? E hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Zacarías 9:13. Hay una cultura, iglesia, hay una mentalidad que no nos la podemos sacar de la cabeza. Hay una mentalidad griega que está en medio de nosotros. Hay una manera griega de ver las cosas en medio de nosotros que nos hace escépticos, negativos, y nos hace dudar a la hora de los milagros. Y los milagros existen, iglesia. Benditos aquellos que han podido librarse de la mentalidad griega en la que hemos sido enseñados. A todos nos han enseñado y nos han hecho creer que no puede ser. Una de las guerras más grandes que libramos en este tiempo es que los cristianos lo somos con el corazón, pero somos griegos en la cabeza. Podemos estar llenos del Espíritu Santo y muchas veces nuestra cabeza se va al mundo. Se va a buscar lo racional. Esto no puede ser. Si el médico, cuando yo estaba en el hospital, yo no me enteraba de nada, pero cuando me desperté, mi esposa decía, no, venían los médicos y me decían que tú ya estabas en la última cometa, tú ya no, nada. Estoy vivito, estoy aquí. Ella no decía nada, me consta, porque es así de fría, porque no tiene emociones. Me consta que podía decir lo que quisiera al médico. Ella sabía con quién estaba yo. Ella sabía que yo estaba con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él sabía que me tenía de la mano cogido. Y algún día os lo contaré. Porque ella sabía que Dios estaba conmigo. Hace unos meses, por teléfono, me llamó una señora que decía que el médico le había decretado un cáncer. Y le dijo, usted tiene cáncer. Esas palabras, a esta señora que yo estaba orando por ella, le provocaron un shock en la cabeza. Pues si esto era un jueves, ella me llamó un martes, pues esta mujer desde el jueves que le dijeron eso, hasta el lunes estuvo sin comer, estuvo preocupada, estuvo diciendo yo me voy a morir. Le habían hecho un decreto. Y la mente de esta mujer estaba desquiciada. ¿Por qué? Porque esa persona era cristiana, pero estaba con su mente en lo que le decía el médico, con temores, con angustia, de toda clase. Yo estuve hablando con la señora y le dije, repréndelo, no te lo creas, Cristo vive en ti. Tú estás sana, porque Él nos ha sanado a todos. El médico le dio un diagnóstico de cáncer y esta mujer ni durmió, no dijo, bueno, estaba desesperada. Hoy ha entendido
de que ella ya está sana. No le han hecho nada. No ha tenido que hacer ni quimioterapia, no ha tenido que hacer nada. Y tenemos muchos casos en la iglesia que ha pasado esto, que los médicos ni se lo creen, pero los milagros se buscan, los milagros se provocan. En fin, quedó tan bloqueada que Satanás la dejó cao. La comida no le podía bajar ni por la boca. Pero nuestra tendencia, aun siendo cristianos, es prestarle atención a lo que el mundo griego dice y no atinamos a decir, gloria a Dios, Jesús es mi Señor. Esta frase tan fácil, pues nos puede salvar. Cuando tenemos una noticia mala, pues hay que decir gloria a Dios. Gloria a Dios, Jesús es mi Señor. Es tan fácil como esto. Que no nos gusta decirlo, pues hay que decirlo, porque todo es bueno para el Señor. Tenemos el Salmo 23, los versículos 4, 5 y 6, que acompañan esta mujer, que acompañan a muchos que le llegan esos dardos, ¿no? Aunque andé en valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me influirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Iglesia, ¿se va a levantar una iglesia cristiana? ¿Quién puede decir amén? Amén. ¿Pero se va a levantar o no? Amén. ¿Que no tendrá temor o no? Amén. ¿Que las malas noticias no nos afectarán? Amén. ¿Tendrá una puerta abierta para la duda? No. ¿Ni para la incredulidad? No. Sino que confesará, Jesucristo es mi Señor. Amén. Porque Jesús tiene el poder de Dios, la sabiduría de Dios para todo aquel que cree. Amén. Aleluya. Dice la Biblia que la sabiduría de los hombres, estos no han conocido a Dios. Por eso, Él ha querido salvar a los que creen por medio de la predicación del Evangelio en Jesucristo. Dios no es un Dios que se va a dejar ver a través de la investigación humana. Dios tiene sus propios métodos. Y hoy yo os digo, Emmanuel, tu esperanza es Jesucristo. El poder y la salvación que estás buscando está en Jesucristo. Iglesia, el Salmo 118 lo dice muy claro. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, que nos gocemos y nos alegremos en él. Este es el día de creer, iglesia. Hemos de creer que esta piedra que desecharon los edificadores no va a suceder, porque nosotros lo jalamos. Yo quiero, iglesia, yo Francisco Javier Borrás, padre de esta casa, yo quiero edificar, poner fundamento, y quiero decir que he abierto muchos cimientos en casas físicas y ahora los voy a abrir en cimientos en casas espirituales. Y una vez abiertos esos cimientos, viene la parte del fundamento, que diríamos que es la plantilla que el Espíritu nos pone para construir. Es decir, esa primera hilada, esa primera fila de ladrillos, está fuera, si está fuera de lugar esa primera hilada, ese cimiento, ese fundamento, esa primera hilada, ese edificio está fuera de lugar. La primera etapa es que el cimiento esté bien hecho. Y la segunda etapa es que los locales del edificio tengan las medidas adecuadas a los planos.
o en este caso, que la iglesia tenga un buen fundamento. Y allí es donde los arquitectos, por un lado, y los apóstoles, por el otro, emplean su más esmerada atención, porque sobre la primera hilada se levantará todo el edificio. Toda pared comienza con el ladrillo de abajo. Las líneas y los ángulos que se tiran a partir de allí son importantísimos. Y en las construcciones antiguas esto era más difícil, porque todos los bloques o ladrillos, estos se hacían a mano. Se hacían muros de piedra y había que elegir bien la piedra, iglesia. Especialmente importante porque no solamente está dirigida a un muro, sino 2 o 3 muros. Era una piedra muy importante. Yo calculo que se pasaba mucho tiempo para hacer la primera piedra cuadrada, para poder edificar las otras piedras encima. Porque hay que tallarla, igual que a nosotros, nos tienen que tallar, nos tienen que pulir, nos tienen que fundamentar, nos tenemos que poner de frente para que nos quede bien cimentado todo lo que Cristo nos quiere dar. Y dice el Señor hoy, la piedra que desecharon los hombres ha venido a ser cabeza de ángulo. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero también dice de él el deseado de todas las naciones. Iglesia, tenemos una visión en esta casa. Esta visión en Ageo 2, pero su versículo 7 diré, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús es el más odiado de los que están en contra de él, pero también es el más amado, iglesia, de los que estamos a favor de él. Amén. No hay términos medios, iglesia, con Jesucristo. Ojalá fueseis frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirme, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Jesús no se queda con los tibios, iglesia. Todo el poder y toda la sabiduría es de Dios. Aquellos que aman con todo su corazón, y esta palabra de hoy, ojalá alguien diga que es para él. Iglesia, creer en esta palabra, y dejaréis de ser un cristiano escéptico. Los escépticos, y hay muchos, no digo en esta casa, pero hay muchos, porque ahora cuando vienen las preguntas es cuando os pondréis a pensar. ¿Hará algo Dios en mí? ¿Me tocará Dios? Dios escucha a otros, pero a mí no. ¿Y tú te llamas cristiano? Solamente hay que ver tu vida para saber si eres incrédulo o una persona de fe. Una persona de fe vive de milagro en milagro, de bendición en bendición. Una persona de fe vive gozoso y no lo detiene nadie. No es una persona que se anda quejando, sino que enfrenta las adversidades, las destruye en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es nuestra piedra angular. Amén. ¿Cuál es la piedra que desecharon los edificadores? ¿Cuál fue? A Jesús. A Jesús lo desecharon, lo maltrataron, lo vituperaron,
me hicieron de todo. Jesús, esta nación pertenece a los que se llama una civilización cristiana. Cuando se desecha Jesús del matrimonio cristiano, el mundo se inventa un matrimonio civil, pero también se inventa un matrimonio entre mujer y mujer, también se inventa un matrimonio entre hombre y hombre, también se inventa que los hombres pueden tener hijos, y la mujer también, porque todo es sabiduría del mundo, pero Dios es perfecto. Pero qué pena ese niño que está con un papá y mamá, o no se sabe qué nombre decir. Y el niño dirá, ¿y mi madre? No sé, pues ahí la tienes. No, ese es papá. Se vuelven locos hasta los niños, los perturban. Y eso no es lo peor. Que Jesús, demasiado esto ya. Cuando se desecha Jesús de la enseñanza de los niños, y entonces se levanta una enseñanza laica. Yo soy laic y laica, pero qué impresionante. Y es así, esos colegios que son laicos les enseñan al Papá Noel, a los Reyes, a la Navidad. Pero ¿dónde estamos? ¿En qué sociedad estamos? ¿Qué es la independencia de toda confesión religiosa? ¿Y qué diremos de la economía? ¿Dios no entendía de economía? Cuando la palabra de Dios nos está hablando 2.350 versículos de plata, de negocios, de inversiones, 2.350. ¿Sabrá Dios de matemáticas? O para muchos Dios sabe de sotanas, de velitas, de crucifijos, de santicos. Padre de la gloria. Pero igual no sabe de economía. Y eso que era multimillonario, porque lo tenía todo, porque él era el dueño del oro y de la plata. ¿O es una ciencia humana todo esto? ¿Sabrá Dios de física y química? Pues claro que sabe. ¿Convirtió el agua en vino? Ahí lo tenéis. Pero la piedra desecharon los hombres. Ha venido a ser piedra angular, cabeza de ángulo. Nosotros veremos pronto cómo Jesús tomará el control de la economía, de la enseñanza, de los médicos escépticos. Le hablarán de cómo comienza. Dios va a tomar el control. Pero mirad, los médicos escépticos le hablarán de cómo comienza una enfermedad, de cómo termina la enfermedad, pero jamás hablarán de la posibilidad de que te sanes de manera sobrenatural. Porque en la universidad no enseñan que hay cosas sobrenaturales, enseñan del poder de la penicilina, pero no del poder de Dios. Yo me acuerdo que estaba en la cama, que no me podía mover, y aquella doctora que me vino a ver, no, pero si este hombre está muerto. Dice, pues yo acabo de hablar con él hace un momento. No se atrevía ni a venirme a ver esa doctora que me envió en el hospital. El día que ingresé en el hospital, para ella ya estaba enterrado. Y venía solo a ver si era verdad que todo había salido bien, porque fue algo sobrenatural. Ay, Dios. Gloria a Dios. Poder de Dios. A Jesús lo echaban de todos lados. De la política, de la iglesia, lo arrinconaban. En la iglesia, pero hoy vengo a decirte, iglesia, que este tiempo es de Dios. Estamos haciendo bodas. Vamos de fiesta en fiesta. Vamos de gloria en gloria. Y nos lo gozamos, porque Dios dice que nos gocemos.
Pero todo esto son tiempos de fe, pasos de fe. No me caigo, tranqui. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Iglesia, ya está cayendo el humanismo y están haciendo un espíritu vencedor. Un espíritu que ganará todo. Este pueblo es de Dios y es para su gloria. Y yo la tengo clara, iglesia. ¿Quién vencerá, iglesia? Nosotros ya hemos vencido. Cali está cambiando. Primero los aires. Ya no está gris, sino que resplandece porque su nombre está en alto. Porque le hemos dado una patada a Satanás y lo hemos puesto por debajo los pies. Porque nuestro nombre está en alto. Pero ahora que ha comenzado a entrar una nueva etapa donde ya no prevalece el mal, sino que miles están diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros, el cristianismo está aquí ya, va en alza, como una inversión, porque nada es vano en el Señor. 9.000 coches, me hablaba anteayer el que nos pone la valla, 9.000 coches diarios. Si lo multiplicamos por 3, y no me diréis vosotros que pasáis por allí, aunque seáis Emmanuel, Dios con vosotros. Imaginaros la propaganda que le estamos haciendo a Dios. El hombre que desestimó a Dios en su matrimonio está perdido. Porque Dios es quien creó el matrimonio. Cuando Dios viene a un hogar, a una empresa, a una persona, a una nación, las cosas cambian. Yo quiero predicar para que esta nación de Emmanuel se expanda a todas las naciones, donde los valores que Él nos enseña con su palabra lleguen a esos corazones aún de piedra. A ese Nehemías que construyó y edificó, pero a ese Esdras que con la palabra formó una nación con Dios. La misión de Esdras fue conducir al pueblo de Israel hacia la restauración de vidas piadosas, comprometida con la palabra de Dios. Amén. El nuevo rey de Persia escogió y autorizó a Esdras como líder de los judíos en aquel país y le encargó dirigir a su pueblo de regreso a Jerusalén. Hay cristianos que creen en Dios, pero lo han desechado. No lo han buscado en sus negocios, por eso no van bien muchos negocios, porque no lo ponen delante de Él, porque no lo honran a Él. Y estos se tambalean porque han creído en la mentalidad griega que hace una división entre el mundo, lo secular y el mundo religioso. El fin de semana son religiosos y el resto de la semana son seculares. Ni los compañeros de trabajo, hay gente que se avergüenza de decir yo soy cristiano, Jesús es mi Salvador, y se avergüenzan de decirlo. Hay cristianos que fuman, que insultan, como el resto del mundo, y así les van los trabajos. ¿Por qué hemos de ser así? Yo me pensaba que lo pasaría mal cuando vine de Europa, cuando vine aquí a Cali, y yo hablaba con gente de Europa. No, es que soy cristiano. ¿Y eso qué es? Digo, búscalo en el Google, entérate. Pero ahora han visto el cambio. Han visto un Xavi diferente, delgado, que no fuma, que no muerde a la gente. Pero lo más importante es que me ven gozoso. Que la vida me ha cambiado. Que Dios me ha dado muchas cosas buenas. Porque yo pregunto, cuando tienes a Dios en tu trabajo,
Tú puedes ser el cristiano, pero haber desechado a Dios en tu trabajo. Un hijo de Dios es una persona de fe. Y a mí eso sí que la tengo bien clara, que tengo mucha fe. Emprendedora, también. Hay cristianos que viven echándole la culpa de lo que les sucede a los políticos y aún hasta a los pastores. Creerlo. Y si alguien quiere mis zapatos, yo se los dejo. Creerlo. Y si no, los zapatos de mi esposa. Pero el único responsable de todo esto sois vosotros. Cada cual se espabila de lo que le sucede en tu vida. Tus decisiones las tomas tú. Son las que os llevan adelante en el matrimonio, en tu negocio, en tu familia. Y no es culpa nuestra. La culpa puede ser tuya, porque si no pones a Dios por delante, no tendrás nada. Si no tienes fe, no tendrás el poder de Dios. La única manera de ser maduro es asumir responsabilidades. Jesús decía, por tus frutos los conoceréis. Un cristiano es una persona que tiene una familia modelo. Y si no la tiene, la está logrando tener. Para que venga Cristo. Ese cristiano que todos queremos, le van bien las cosas en el trabajo, en el hogar, en el día a día, con la esposa, le va bien todo. Es hábil, es sagaz en sus negocios. Tiene la sabiduría de Dios. Pero algunos han desechado el consejo de Dios. Y a su Hijo, a Jesús. Jesús ha llegado a ser el desechado de los edificadores, pero Dios lo ha constituido como piedra fundamental. Y dice el pasaje que hemos leído hace un poquito, que Él es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando haces de lado a Cristo de tus tareas diarias, haces a un lado el poder y la sabiduría de Dios, iglesia. Hay poder. Él es la piedra fundamental de lo que estás edificando. Hoy debes pedirle perdón a Jesús. Sí, llamándote cristiano, lo has dejado fuera, alguna charla, algún negocio o en tu familia, pídele perdón. En Romanos 12, 21, 25 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue enternebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Desecharon, Padre Celestial, a la roca inconmovible de Jesús. Le hicieron un lado, lo apartaron y dijeron que Jesús no se tiene que meter en mis negocios, en mi vida, en aquello que yo voy a hacer cada día. Pues qué equivocados estaban. Yo lo pongo cada día delante de mí, detrás de mí, al lado mío. Y cada día le digo, que no me caiga, cógeme, quiero estar sujeto, estar delante de tu presencia cada día. Jesús ha constituido para nosotros en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios. La iglesia tendrá una luz como nunca ha tenido. Aunque en el mundo haya cada día más iniquidad, los cristianos sabrán dónde depositar su fe. Amén. Iglesia, vamos hoy a honrar al Señor. Vamos a pedirle perdón.
vamos a hacer ese Dios inconmovible en nosotros, ese vino de gloria, esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros para que nos llene de sabiduría, de inteligencia, de mansedumbre, de paciencia.